Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a empezar el primer tema de historia de España en el siglo XX, que son los temas de los que os iré evaluando mediante actividades mientras dure este confinamiento, que parece que se va a alargar más de lo previsto. Y bueno, se supone que los tenéis que tratar vosotros por exposiciones y de hecho tendréis que hacer un trabajillo sobre ello, pero yo os voy a dar un poco los temas de forma general para que tengáis unas pautas para hacer las actividades, ¿vale? En base a las diapositivas que ya os he entregado. En este tema vamos a ver pues qué ocurre en España concretamente en el primer tercio del siglo XX, es decir, vamos a ver la crisis de la Restauración, que es lo que trataremos en este vídeo, en esta primera parte, con el reinado de Alfonso XIII y la dictadura de Primo de Rivera. Después veremos la Segunda República y finalmente la Guerra Civil Española, que la imagen que veis aquí en esta primera diapositiva hace referencia a eso, ¿no? Es decir, es una foto tomada por Robert Capa de un brigadista internacional, de uno de los voluntarios que vinieron a combatir en favor de la Segunda República a España en el momento en el que está abandonando ya el país, ¿no? Si empezamos con la crisis de la Restauración, bueno, hay que hacer referencia un poco a lo que ya vimos en el anterior trimestre que comentasteis vosotros en las presentaciones. Si recordáis, el régimen de la Restauración empezó con Alfonso XII, cuando después de toda una serie de toda una serie de novedades que se habían introducido con el sexenio democrático y toda una serie de cambios de gobierno drásticos, si recordáis, la regencia de Serrano y Prim, el reinado de Amadeo de Saboya, el breve reinado de Amadeo de Saboya, la Primera República, todos esos cambios drásticos que habían democratizado la vida española, pero que también habían generado una gran crisis política debido pues a la inestabilidad de los gobiernos, al inicio de la Tercera Guerra Carlista, la primera insurrección cubana, el movimiento obrero, etcétera. Todo esto hizo que los sectores más reaccionarios dentro del liberalismo español reaccionaran, los monárquicos borbónicos, devolviendo el trono a los Borbones, que habían sido expulsados en 1868, ¿no? Cuando Isabel II parte al exilio. Si recordáis, bueno, se volvía a poner en el trono a Alfonso XII, se estableció una constitución, la de 1876, muy conservadora, que daba un gran poder todavía a la monarquía y que establecía un sistema electoral por el cual los dos grandes partidos, el liberal y el conservador, Cánovas y Sagasta, si recordáis, o sea, Cánovas en el conservador y Sagasta en el liberal, se iban alternando en el poder. Se iban alternando, digo, porque el sistema daba mucho poder al gobierno central y a la monarquía para elegir a los representantes locales que luego podían amañar las elecciones mediante el caciquismo, ¿no? Los caciques controlaban el voto, sobre todo en los municipios rurales, y esto hacía que obtuvieran grandes mayorías esos dos partidos y bloquearan prácticamente el acceso de otros partidos de la oposición, como eran los partidos nacionalistas, catalanes, vascos, etcétera, los partidos republicanos o los partidos obreros, como el Partido Socialista Obrero Español, que surge en estos momentos, ¿no? Bueno, pues esto un poco para recordar ese sistema de la Restauración, cómo se había mantenido una estabilidad en base a esa corrupción electoral, ¿no? Y a ese predominio de esos dos grandes partidos, ese bipartidismo de liberales y conservadores, ¿vale? Recordamos esto y recordamos que cuando entra en crisis el sistema de la Restauración va a ser, aparte de por la falta de libertades y el crecimiento de la oposición, etcétera, sobre todo a partir del año 1898, cuando la derrota de España frente a Estados Unidos en la guerra de Cuba y Filipinas hace que España pierda sus últimas colonias, Cuba, Filipinas y Puerto Rico, y, en fin, empieza ese movimiento regeneracionista que intente mostrar lo debilitada que está España, lo atrasada que está respecto a otros países europeos que en ese momento estaban creando imperios coloniales, España estaba perdiendo sus últimas colonias, los déficits democráticos que había en el país, etcétera, ¿no? Y eso es lo que se va a llamar la crisis del sistema de la Restauración. Decir que Alfonso XII ya había muerto, había habido una regencia de su esposa, María Cristina, y el hijo de ambos, Alfonso XIII, llegará al trono
en estas fechas, en 1902, es nombrado, o sea, se le reconoce como mayor de edad y empieza a gobernar efectivamente. La imagen que tenéis aquí es una imagen de lo que se llamó la Semana Trágica de Barcelona, que luego comentaremos, ¿vale? Bueno, ahí tenéis un retrato de Alfonso XIII, que para situarlo un poco, pues sería el abuelo de Juan Carlos de Borbón, es decir, del padre del actual rey, el bisabuelo de Felipe VI, ¿vale? Y bueno, este Alfonso XIII va a intentar mantener el sistema de la Restauración, pero este sistema de la Restauración tiene una serie de problemas estructurales. Aparte de que ha ido aumentando la oposición, como digo, el desastre de 1898 pues fomentará ese sentimiento de derrota, toda esa sensación de humillación nacional, de que España está muy por detrás de Europa, que es necesaria una modernización, y esto llevará al regeneracionismo, que ahora hablaremos un poco de él. También hay que tener en cuenta que los grandes líderes que habían abanderado el movimiento, iba a decir, pues este régimen de la Restauración, ¿no? Cánovas y Sagasta habían muerto los dos. Cánovas había sido asesinado unos años antes por un anarquista en Madrid y Sagasta muere poco después de la crisis de Cuba. Con lo cual, los nuevos líderes de los partidos conservador y liberal no van a tener tanto carisma, digamos, tanta capacidad de liderazgo como para mantener la situación. Y lo que vamos a ver va a ser una serie de gobiernos débiles que se van a ir alternando mientras la oposición y el malestar va creciendo, ¿vale? Y ese malestar además se va encaminando cada vez más hacia la propia monarquía, dado que el rey tenía un papel clave dentro del mantenimiento del sistema de la Restauración. La Constitución de 1876 le reconocía grandes poderes a la hora de disolver las Cortes, que eran fundamentales para luego volver a aplicar el sistema electoral, que se eligiera a los representantes de un partido o de otro. Es decir, la monarquía era una pieza clave, junto con la Constitución, los caciques, etcétera, para el sistema de la Restauración. Con lo cual, si se va desintegrando este sistema, la monarquía se va a ver afectada también, ¿no? En estos momentos surgen movimientos que se han englobado dentro de lo que se ha llamado el regeneracionismo. ¿El regeneracionismo qué es? Pues bueno, el regeneracionismo es un movimiento cultural, intelectual, que no se ascribe exactamente una corriente ideológica concreta, dado que va a haber regeneracionistas que podríamos considerar situados a la izquierda y también regeneracionistas situados de alguna forma a la derecha. Lo que busca el regeneracionismo, en definitiva, es modernizar España, adaptarla a la nueva realidad de los tiempos, y eso pasaba por toda una serie de propuestas que, ya digo, iban desde lo más progresista, como podía ser, por ejemplo, la institución libre de enseñanza de Giner de los Ríos, por ejemplo, ¿no? Y otro tipo de propuestas que proponían una revolución prácticamente en la educación, en lo cultural, la ampliación de derechos sociales, etcétera, hasta propuestas que eran muy conservadoras, como por ejemplo copiar el modelo prusiano que había establecido Bismarck, ¿no? Y de establecer, como decía Joaquín Costa, por ejemplo, que hubiera un canciller, un cirujano de hierro que solucionara los problemas que tenía España, que operara a España sin ningún tipo de miramientos, es decir, prácticamente estaba defendiendo casi una dictadura militar. De hecho, Primo de Rivera e incluso el propio Franco llegarán a utilizar un poco el lenguaje del regeneracionismo cuando empiecen con sus dictaduras, ¿no? Con lo cual es un movimiento muy ambiguo, pero en cualquier caso muestra su insatisfacción con el sistema que había en esos momentos, ¿vale? El sistema de la Restauración. Además habrá regeneracionistas tanto dentro de los gobiernos, es decir, gente que intentará el cambio desde dentro, como es el caso de Canalejas, por ejemplo, en el Partido Liberal, como regeneracionistas desde fuera, como lo que os contaba, Joaquín Costa, Giner de los Ríos, etcétera, que quieren esos cambios en el sistema desde fuera, acabar con el sistema de la Restauración, ¿vale? En cualquier caso, la palabra regeneracionista va a impregnar toda la vida política del país, ¿no? La van a tomar tanto los socialistas como pues muchos liberales, como ya digo, muchos con posiciones más autoritarias. La regeneración va a estar en boca de todos durante estas décadas, ¿no? Y aún así, todas estas propuestas acaban fracasando y el sistema de la Restauración va a entrar en una crisis cada vez más aguda. Bueno, cuando empieza el reinado de Alfonso XIII,
nos encontramos que después de la derrota en la guerra cubana, el estamento militar, ¿vale? O sea, el ejército ha sufrido toda una serie de críticas por parte de la sociedad, ¿no? Se le ha visto como un ejército incapaz de mantener el control, que constantemente ha estado vinculado a los golpes de Estado y pronunciamientos militares del siglo XIX que habían desestabilizado el país, pero que luego a la hora de la verdad no es capaz de mantener las colonias, ¿no? Y va a haber toda una serie de críticas de la sociedad hacia el ejército que cada vez se va a ir volviendo más conservador. El ejército español cada vez se va a ir asociando más a sectores conservadores como la monarquía, la iglesia o las clases propietarias. Y esto va a ser muy peligroso, porque lo que va a ocurrir es que, de nuevo, el ejército que había sido mantenido al margen de la política por Cánovas durante un tiempo, vuelve otra vez a intervenir en la vida civil, ¿no? Es lo que se llama el pretorianismo, es decir, la intervención constante del ejército en la política. ¿Qué ocurre? Que ante estas críticas, como por ejemplo las que publica la revista satírica Cucut, catalana, en estos momentos, se aprueba la ley de jurisdicciones, que es una forma de presionar del ejército al poder civil para aprobar una ley por la cual todas las críticas que se hagan contra el ejército, la patria o la corona van a ser juzgadas no por tribunales civiles, sino por tribunales militares, es decir, con el Código Penal Militar en la mano, mucho más estricto, más severo, y por lo tanto se van a endurecer mucho los castigos. Es una forma clarísima de establecer una censura contra este tipo de críticas y de actuaciones, y de intentar mantener el prestigio del ejército, que cada vez se va blindando más contra los sectores reformistas, digamos, de la sociedad civil, ¿no? Y estamos en esta situación de tensión cuando España se encuentra con la posibilidad de conseguir una nueva colonia en Marruecos. Os cuento, en estos momentos Francia había intentado hacerse con Marruecos, esto había provocado ciertas tensiones con Alemania. Si recordáis, lo vimos un poco antes de ver la Primera Guerra Mundial. Y para resolver la situación, en la conferencia de Algeciras se estableció que una zona de Marruecos, el norte, sería un protectorado español y el sur sería un protectorado francés. Así que bueno, casi sin comerlo ni beberlo, España se encuentra con la posibilidad de resarcirse de la pérdida de las colonias obteniendo una nueva, ¿no? Esto va a ser apoyado por los sectores que encabezan el ejército, es decir, por la cúpula militar, por la oligarquía española, que busca hacer negocio con estas nuevas colonias, ¿no? Que había perdido las oportunidades de comercio que había obtenido antes en Cuba, etcétera. Pero ¿cuál es el problema? Que no va a ser tan fácil. Los marroquíes van a presentar resistencia, especialmente las tribus rifeñas al mando de Abdelkrim van a resistir frente al intento del ejército español de adueñarse de esa zona del norte de Marruecos, y esto va a dar lugar a una larguísima guerra, una guerra que durará casi 20 años, por el control de una zona de Marruecos, una zona especialmente montañosa, especialmente en las áreas más montañosas del Rif y del Atlas, donde, en fin, se van a perder muchísimas vidas intentando someter a estas tribus que no van a ceder, ¿vale? Y todo esto en una guerra que va a ser muy impopular, debido a que, bueno, la población no se le había perdido nada en Marruecos, digamos, y rápidamente se van a rebelar contra esta situación de por qué tenemos que ir a combatir en Marruecos por una guerra que quiere la oligarquía, que quiere el ejército para recuperar el honor de la patria, etcétera, cuando nosotros no tenemos nada que hacer ahí, ¿no? Además, en esos momentos había un sistema de reclutamiento, que era el de las quintas, que era una forma de reclutamiento forzoso, que además era muy impopular porque te podías librar de él pagando. Es decir, los hijos de las familias con más ingresos, digamos, con más dinero, no tenían por qué ir a la guerra, puesto que podían pagar las tasas para librarse del reclutamiento, con lo cual, pues en fin, se crea de nuevo esa sensación totalmente justificada de que quien va a ir a morir a la guerra son los hijos de los obreros, de los campesinos, etcétera, y no los hijos de los ricos, cuando en realidad lo que se están defendiendo son los intereses de los ricos. Así que os podéis imaginar, pues, la sensación de malestar que se empieza a generar dentro de la sociedad española contra estas ideas militaristas, coloniales, etcétera, ¿no? Y esto desemboca en la Semana Trágica de Barcelona, cuando
después de una serie de protestas contra la guerra y contra este reclutamiento forzoso, empieza una serie de motines instigados en buena parte por el anarquismo, que era muy potente dentro de Barcelona, que desembocan pues eso en una rebelión grande contra la autoridad, en quema incluso de iglesias y de conventos, y que va a ser respondida de forma aún más dura por el gobierno de Antonio Maura, que en aquel momento era el presidente, enviando al ejército para reprimir la oposición y ordenando pues eso, una auténtica escabechina, ¿no?, contra esta rebelión, que acabará con el fusilamiento incluso de algunos anarquistas como Ferrer y Guardia, que en realidad era inocente, pero se aprovechó prácticamente para acabar con algunos agitadores que se consideraban que estaban detrás de la revuelta, aunque no lo estuvieran, ¿no? Después del revuelo que causó la Semana Trágica de Barcelona y la durísima actuación del gobierno contra esta rebelión, hubo una auténtica crisis política, puesto que incluso a nivel internacional se señaló al gobierno español por la dureza de lo que había hecho, y esto obligó a Antonio Maura a dimitir, ¿no? Con lo cual el sistema de la Restauración seguía acentuando su crisis. En estos momentos, ya muy desgastado el sistema político, cuando fracasa el reformismo de Maura debido a esa represión que había encabezado con la Semana Trágica de Barcelona, bueno, José Canalejas quizá representa el último intento de hacer una especie de reforma, de regeneración del sistema desde arriba, desde dentro del gobierno. Canalejas hará toda una serie de reformas en materia de, por ejemplo, abolir el trabajo infantil en las minas, toda una serie de derechos sociales que permitían, en fin, conseguir ciertas simpatías que alejaran a la clase trabajadora del movimiento obrero y la acercaran más al régimen. Sin embargo, a pesar del reformismo de Canalejas, al morir asesinado por un anarquista en 1912, esto hace que el sistema de la Restauración entre en una crisis enorme, dado que los partidos del turno, es decir, los partidos liberal y conservador que se iban turnando, ¿no?, se encuentran con una enorme falta de liderazgo dentro de sus filas. Y además el sistema va entrando en crisis, puesto que nuevos partidos que hasta ese momento habían estado marginados por las leyes electorales y por la forma de proceder mediante el fraude electoral, como era el caso de republicanos, como por ejemplo el Partido Radical de Lerroux, ¿no?, o el Partido Socialista de Pablo Iglesias, o partidos nacionalistas como la Lliga Regionalista catalana o el PNV, pues empiezan a entrar en el sistema y a conseguir incluso diputados en el Congreso de los Diputados, ¿vale? Ante esta situación se empieza a fragmentar esa idea del bipartidismo de Cánovas que habían creado Cánovas y Sagasta, se empieza a romper poco a poco, y esto viene dado en buena medida también porque el sistema de la Restauración empieza a perder sus apoyos donde los tenía, en el campo. Como mucha gente empieza a migrar a las ciudades debido a la industrialización, pues el control del voto en las ciudades ya no es tan fácil, los caciques ya no tienen tanto poder, con lo cual, digamos que el sistema se empieza a democratizar de alguna forma, y esto hace que sea más difícil controlar el voto. Con lo cual, el sistema de la Restauración empieza a entrar en crisis, y además en estos momentos aumenta mucho la conflictividad social, debido a todo lo que hemos estado viendo, ¿no?, de el movimiento obrero, las protestas contra este sistema político, social, económico, etcétera. Especialmente en las zonas más industrializadas como Barcelona va a haber una gran conflictividad social. ¿Cuándo habrá un pequeño respiro? Cuando empiece la Primera Guerra Mundial. Cuando empieza la Primera Guerra Mundial, en 1914, España no participa en el conflicto, no estaba dentro de los grandes asuntos internacionales europeos, y por tanto España se va a beneficiar durante un tiempo de la neutralidad. Ahora os lo explico en la siguiente diapositiva. Bueno, España, al mantenerse neutral, pudo obtener grandes beneficios para su industria, es decir, los pedidos que hacían las potencias beligerantes, los que estaban combatiendo, pues van a resultar beneficiosos para España, dado que esta demanda pues de suministros va a poder satisfacerse mediante la venta al exterior, ¿no? Pues España va a vender a Francia, a Alemania, al Reino Unido. El problema de eso es que, bueno, a pesar de que va a haber un crecimiento muy grande, va a haber un enorme desigual reparto de la riqueza,
van a subir los precios sin que suban los salarios, ¿no? Debido a esta situación de crecimiento económico, y cuando acaba la guerra, o hacia 1917, cuando está empezando a acabar y van cesando los pedidos de otras potencias, pues lo que ocurrirá es que, bueno, muchas empresas habían generado demasiado stock, habían producido mucho, no van a poder venderlo, tienen que cerrar, aumenta el paro, y además en 1917, como sabéis, ocurre algo muy importante, y es que en Rusia empieza la primera revolución socialista de la historia comunista, y esto va a alimentar a todo el movimiento obrero internacional, con lo cual, por un lado, el desastre económico provocado por el fin de la Primera Guerra Mundial, con todo el desempleo, con la subida de los precios que se había producido en el periodo anterior, etcétera, junto con el ejemplo de lo que está pasando en Rusia, ¿vale? Todavía no es la Unión Soviética, en Rusia, pues todo esto lleva a la primera huelga general revolucionaria de la historia de España. Esa huelga general, convocada tanto por la CNT, es decir, el principal sindicato anarquista, como por la UGT, el principal sindicato socialista, fue reprimida muy duramente por Eduardo Dato, que en aquel momento era quien gobernaba, y a Eduardo Dato pues se le van a acumular toda una serie de problemas, lo que se llamó la triple crisis. Problemas, por un lado, obreros, como esto que os estoy contando, de la huelga general, las protestas constantes, etcétera. Problemas nacionalistas, especialmente en Cataluña, cuando se intenta crear una especie de mancomunidad catalana que funcione con cierta autonomía respecto al gobierno centralista de España. Y también problemas militares, dado que algunos militares empiezan a exigir, los militares destacados de la península, empiezan a exigir que se comparen sus sueldos con los de los africanistas, digamos, los que estaban combatiendo en la guerra de Marruecos, que conseguían ascensos mucho más rápido. Empiezan a pedir, los que están en la península, que se valoren los ascensos por antigüedad y no solamente por méritos de guerra, dado que si no ellos no van a tener ninguna oportunidad de prosperar, ¿no? Mientras que los que estaban destinados en Marruecos conseguían méritos muy rápido. Por ejemplo, Franco consiguió convertirse en el general más joven de toda Europa debido a eso, ¿no? A su participación en la guerra de Marruecos. Si no recuerdo mal, a los 30 años ya era general del ejército español. Por poneros un ejemplo, ¿no? De muchos de estos militares que además van a ir teniendo cada vez una mentalidad más conservadora, ¿no? El ejército de África va a ser un nido de militares conservadores, pues eso, como Franco, Mola, Millán Astray, en fin, que luego tendrán un papel clave dentro del bando sublevado en la guerra civil, ¿vale? Bueno, me he ido un poco del tema, volviendo a 1917 hasta 1920, la época que estábamos. La restauración, el sistema de la restauración entra en su definitiva crisis, pues con todo esto que os estaba diciendo, con las protestas obreras, tensiones nacionalistas, tensiones entre militares, y esto hace que Eduardo Dato llegue a clausurar las Cortes, es decir, a gobernar mediante decretos, sin contar con la oposición, sin contar con el control parlamentario y, en fin, aplicando prácticamente el estado de excepción, ¿no? Claro, este autoritarismo del gobierno ante esta situación va a pasarle aún más factura al sistema de la restauración, que cada vez es visto como menos democrático. En Barcelona, además, en estos momentos empieza lo que se ha llamado el pistolerismo, que es que había líderes sindicales que eran asesinados por pistoleros contratados por la patronal, por los empresarios, para que no siguieran agitando la revolución, mientras que también había frecuentes asesinatos, pues tanto a empresarios como a guardias civiles, etcétera, por parte de anarquistas, ¿vale? O sea, una situación de gran tensión social, con incluso asesinatos, como estamos viendo, ¿no? Y en estos momentos es cuando ocurre lo que se llama la gota que colma el vaso, que es el llamado desastre de Anual. Y es que en plena guerra de Marruecos, en esa larga y costosa guerra que no conseguía resolverse, que cada vez era más impopular, que estaba desgastando el sistema de la restauración, el general Silvestre lleva a las tropas españolas ante un desastre absoluto contra Abdelkrim. Caen en una emboscada de Abdelkrim que parece ser que hubiera sido relativamente fácil de evitar, pero que, en fin, la poca preparación posiblemente de los mandos que comandaban el ejército español en esos momentos,
que posiblemente habían sido puestos a dedo ahí, en parte por su afinidad quizá con el propio monarca, con Alfonso XIII. Bueno, pues esto llevó a un desastre en el que se perdieron miles de vidas españolas en esta emboscada, y al intentar depurar responsabilidades, el informe Picasso, que se aprueba dentro del Congreso de los Diputados, esa investigación parece que señalaba, como ya os digo, incluso a la propia monarquía, que el propio rey y los sectores militares vinculados a él estuvieran, digamos, involucrados pues en esta tragedia que fue el desastre de Anual, ¿no? Al ver cómo este informe iba a señalar al propio monarca y a altos cargos de la administración civil y militar, en estos momentos un militar que era un general que era en estos momentos el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, da un golpe de estado en apoyo al rey, a Alfonso XIII, y el rey, para no quedar en entredicho, lo apoya, con lo cual empezará ahora la dictadura de Primo de Rivera, que es lo siguiente que vamos a ver. Bueno, ahí tenéis una imagen de Primo de Rivera a la izquierda y de Alfonso XIII a la derecha, y lo que quiero mostrar es un poco cómo, después de apoyar Alfonso XIII a Primo de Rivera en ese año 1923 en su golpe de estado, la suerte de la monarquía va a quedar muy ligada a la de la dictadura, con lo cual, si a la dictadura le va bien, a la monarquía le irá bien, pero si a la dictadura le va mal, a la monarquía también le irá mal, que esto es un poco la causa de por qué cuando acaba la dictadura de Primo de Rivera, prácticamente al año siguiente ya empieza la Segunda República, ¿no? Esto es parecido, si recordáis, a lo que pasó en Italia un año antes, cuando el rey Víctor Manuel III apoyó a Mussolini en su marcha sobre Roma. De hecho, para Primo de Rivera, Mussolini va a ser, en muchos aspectos, un referente, ¿no? Igual que para muchos gobiernos autoritarios de derechas en estos momentos, que empezaron a proliferar por Europa, si recordáis, ¿vale? Bueno, la dictadura de Primo de Rivera no es una dictadura fascista como tal, pero sí que tiene elementos de fascismo. Ahora iremos viéndolos un poco. Bueno, decir que la dictadura en primer lugar se distingue en dos etapas, lo que se llama el directorio militar hasta 1925 y después el directorio civil. El directorio militar se llama así porque, como veis en la imagen, el rey está en el centro y el resto son militares, es decir, el gobierno lo van a ejercer los propios militares. No van a ser civiles, sino que van a ser los militares los que asumen todo el gobierno, la administración, etcétera, ¿no? Lo primero que va a hacer Primo de Rivera es gobernar con mano de hierro, un poco basándose en esas ideas regeneracionistas de que era necesario un cambio y que hacía falta a alguien que, sin temor, aplicara las medidas que fueran buenas para el país, aunque fuera restringiendo libertades, y va a proclamar, por tanto, una dictadura militar, eliminando las Cortes y suprimiendo todas las garantías constitucionales, persiguiendo a la oposición política, ¿vale?, nacionalistas, anarquistas, etcétera, republicanos, y restableciendo el orden público, es decir, reforzando el papel de la policía, el ejército y la Guardia Civil en el control de la sociedad, la censura, etcétera, restringiendo libertades. Bueno, decir que Primo de Rivera partía de una concepción de la dictadura parecida a lo que era la dictadura clásica, la dictadura en época romana, ¿no? En la República Romana, cuando se proclamaba un dictador era alguien que venía a resolver una situación en la que estaba inmersa la República, ¿no? Los cónsules, que eran quienes gobernaban, habitualmente le cedían el poder durante un periodo de 6 meses para que asumiera plenos poderes, resolviera la situación, por ejemplo, en un caso de invasión, y de esta forma, en fin, Roma se salvara, ¿no? Luego el dictador tenía que devolver el poder al Senado, que se lo había entregado. Pero ¿qué ocurre? Primo de Rivera parte de esta concepción de la dictadura, de que la dictadura es algo transicional, es decir, es una fase para resolver unos problemas, y su idea era luego devolver el poder a los políticos. ¿Pero qué ocurrirá? Pues lo mismo que ocurrió en ocasiones en Roma, que una vez que llega al poder el dictador no lo va a soltar, ¿no? Con lo cual, esto tiene más que ver con la imagen moderna que tenemos de la dictadura, ¿no? Como alguien que asume el poder por completo, que además no le es entregado, sino que lo asume personalmente y que intenta prolongarlo en el tiempo, ¿no? Bueno, Primo de Rivera más adelante creará una especie de partido único, que es lo que llamará la Unión Patriótica,
aunque colaborará más adelante en el directorio civil con otros grupos políticos, basándose quizá en el modelo del fascismo italiano, del Partido Nacional Fascista de Mussolini, y en estos momentos Primo de Rivera va a conseguir, aparte de toda esa represión, que mantendrá el orden público, ¿no?, a base de, pues eso, de decretazos, de falta de oposición, de represión, de censura, va a conseguir un gran éxito militar, que es colaborando junto con Francia. A partir de con el desembarco de Alhucemas desembarcarán tropas conjuntamente, irán tomando todo el territorio de Marruecos, derrotarán y apresarán a Abdelkrim y conseguirán poner fin a la larga guerra de Marruecos. Esto va a ser el gran éxito de la dictadura, lo que le va a dar legitimidad, porque esta larga guerra, que nadie quería seguir con ella, que se veía totalmente estancada la situación, que había dado lugar a terribles pérdidas como el desastre del Barranco del Lobo o el desastre de Anual, pues en estos momentos Primo de Rivera soluciona el problema. Ni siquiera tiene que abandonar la guerra, sino que simplemente le pone fin mediante un gran éxito militar, con lo cual satisface tanto a la clase militar española como a la clase de negocios, que era partidaria de la colonización, como también, digamos, al pueblo llano, que no quería seguir combatiendo, ¿no? Así que en estos momentos, hacia 1925, Primo de Rivera goza de su máxima popularidad, y esto hace que, lejos de abandonar el poder y después de haber resuelto según sus parámetros la situación, podría haberle devuelto el poder a la clase política, lo que va a hacer es intentar perpetuar, institucionalizar la dictadura, creando el directorio civil. En el directorio civil, como ya os he dicho, es un intento de institucionalizar la dictadura, es decir, que lo que era provisional se convierta en permanente, que se reforme la Constitución, que había quedado suspendida, para que reconozca esta nueva forma de gobierno. Además, Primo de Rivera va a intentar emular cada vez más aspectos del fascismo de Italia, como lo que os decía, el partido único, los sindicatos verticales, ese corporativismo sindical que vimos en Italia, ¿no?, en el que estaban englobados dentro de sindicatos de cada ramo de la producción, tanto empresarios como técnicos como trabajadores, con lo cual eran sindicatos que dejaban de tener sentido. Y además va a intentar ganar apoyos sociales, aprovechando además el ciclo expansionista de la economía mundial en los años 20, pues creando todo un sistema de obras públicas y monopolios estatales como Renfe, Iberia, etcétera, Telefónica, por ejemplo, que permitieran crear empleo público, garantizar, pues eso, que había empleo para todos, y al mismo tiempo modernizar las infraestructuras del país, ¿no?, y potenciar la industrialización. Con lo cual, digamos que en esos años Primo de Rivera goza de grandes éxitos sociales. A pesar de la represión política y de la falta de libertades, va a conseguir muchos apoyos sociales, e incluso algunos sectores que deberían formar parte de la oposición llegan a colaborar con él, como por ejemplo es el caso del Partido Socialista Obrero Español, que por ejemplo Largo Caballero llega a formar parte del gabinete de Primo de Rivera como ministro de Trabajo, es decir, llega a colaborar con la dictadura, que la consideran un mal menor y una posibilidad de regenerar España, aunque sea dentro de esa visión ultranacionalista que tenía Primo de Rivera, ¿no?, y de ese paternalismo que tenía, ¿no? Así que, aunque chocaba mucho con las ideas del movimiento obrero, se buscan incluso puntos de contacto. Con los que sí que no va a conseguir apoyos en ningún momento es con nacionalistas, porque va a iniciar una feroz persecución del nacionalismo catalán, vasco, etcétera, incluso prohibiendo el uso oficial del catalán, el uso público, digamos, del catalán, por poner un ejemplo. Con republicanos, que va a encontrarse con la oposición de muchos republicanos, como por ejemplo Unamuno, que sufrirá el exilio en la isla del Hierro, o por ejemplo Vicente Blasco Ibáñez, ¿no?, en Valencia, que va a ser uno de los grandes detractores de la dictadura, ¿no?, y que va a sufrir represión por ello. Y también de muchos socialistas que no se adscribieron a esa postura oficial del Partido Socialista, de muchos liberales también, y sobre todo los anarquistas, que van a ser los que más van a criticar la dictadura, ¿vale?, y los que más represión van a sufrir. Bueno, a pesar de esto, a pesar de esta buena situación, ¿qué pasa? Que en 1929, como recordaréis, empieza la gran crisis económica, se derrumba la bolsa de Nueva York, y aunque España no estaba tan conectada con el circuito de deuda
después de la Primera Guerra Mundial y con todas las inversiones norteamericanas en el continente, obviamente la crisis de 1929 le va a afectar también. No tan gravemente como a otros países y no tan rápido, pero sí que va a desprestigiar la dictadura de Primo de Rivera, que además la oposición en los últimos años había ido creciendo debido a, pues eso, a que el dictador había intentado perpetuarse en el poder. Incluso dentro del ejército los mandos peninsulares de nuevo se habían rebelado pues por ese apoyo que había dado Primo de Rivera a los africanistas, etcétera. Todo esto hace que vaya perdiendo cada vez más apoyos hasta que finalmente en enero de 1930 tenga que dimitir y devolverle el poder al rey, que rápidamente lo va a aceptar, viendo Alfonso XIII que el desprestigio enorme que tenía el régimen de Primo de Rivera le podía arrastrar consigo, ¿no? Así que ahora Alfonso XIII lo que va a intentar es salvar la monarquía como pueda, ¿no? Bueno, y entonces es cuando empieza lo que se ha llamado la dictablanda de Dámaso Berenguer. Dámaso Berenguer sustituye un poco a Primo de Rivera, asume el poder por encargo de Alfonso XIII y se le ha llamado la dictablanda porque, bueno, en principio era una fase de transición desde la dictadura hasta la vuelta a la normalidad constitucional, ¿vale? Es decir, volver a las garantías constitucionales, un sistema más representativo, etcétera. Por eso ese juego de palabras con lo de la dictablanda, ¿no? ¿Qué pasa? Que la oposición social al régimen e incluso a la monarquía es tal que Berenguer fracasa, vuelve a haber un gobierno provisional con Juan Bautista Aznar que convoca elecciones en las que se va a medir la fuerza entre la oposición al sistema y los partidarios del sistema, y en estos momentos es cuando se crea en secreto el Pacto de San Sebastián, en el que los partidos republicanos pactan con el Partido Socialista y con otros grupos de la oposición, nacionalistas, etcétera, para acabar con la monarquía, para formar una coalición electoral que lleve a acabar con la monarquía. Hay incluso un intento de de golpe de estado republicano, el de la guarnición de Jaca, que fracasa, los militares son ejecutados, pero en estos momentos se convocan elecciones en 1931 y en estas elecciones se presentan varios partidos, pero se veía claramente que se estaba midiendo el pulso de dos bloques, el monárquico y el republicano. No eran elecciones nacionales, eran elecciones locales y se sabía que en función de los resultados de todas formas se vería pues qué fuerza tenían los partidarios de la República y qué fuerza tenían los partidarios de la monarquía. A pesar de que el recuento oficial demuestra que han ganado por poco los monárquicos, se ve clarísimamente que la victoria ha sido de los republicanos, dado que en las grandes ciudades, en casi todas las capitales de provincia, la victoria, quitando 9 capitales de provincia, en todas las demás capitales españolas han ganado las fuerzas republicanas. Y en esas ciudades el control de los caciques es mínimo, con lo cual son elecciones mucho más libres. Tan obvio es el resultado que hasta el propio rey se da cuenta de él y 2 días después de las elecciones, el 14 de abril, abdica y marcha al exilio Alfonso XIII y se proclama la Segunda República Española, que empezaría el 14 de abril de 1931, ¿vale? Lo veremos en la siguiente parte, la Segunda República, ¿vale? Empezaremos con ello.